Realidad alternativa. Un tramione fanfic escrito por Natalis. Capítulo 5, parte 2. Buenos vecinos. ¡Eres un escritor muy bueno! Yo no escribí eso, Granger, le aseguró, rodando los ojos. Nada de esto es real, ¿recuerdas? Ella asintió mientras se colocaba la remera por encima de su cabeza y metía sus manos en las mangas. Draco siguió detalladamente sus movimientos, sin intentar disimular su observación, ya que Hermione seguía hablando sin darse cuenta. «Lo sé», asintió mientras se ponía el pantalón, «pero quizás todas las realidades sacan a la luz algo de nosotros, ¿no? La primera vez fuiste un duque, demostrando tu complejo de superioridad». «Superioridad evidente», completó él rápidamente, «y no es un complejo, es algo cierto». Ella solo rodó los ojos y siguió hablando sin comentar nada al respecto. En el circo estuvo Sam, lo cual creo que es por mi causa, aunque no entiendo el por qué. No he hablado mucho con él, solo un par de veces, y no es que tuvimos grandes conversaciones. ¿Te gusta? No, claro que no. ¿Y qué fue todo ese coqueteo en la clase de la loca Babbling? Preguntó con burla mientras se dejaba caer en el sillón, sin dejar de mirarla. Primero, no le digas loca. Es una profesora del colegio Malfoy y te guste o no, debes respetarla. Él solo rodó los ojos. Y segundo, yo no estaba coqueteando con él, solo Espera, ¿me estabas observando? No seas absurda, Granger. ¿Por qué demonios te iría yo a observar? Cuestionó, mientras volvía a poner atención al aparato que mostraba a un grupo de hombres corriendo detrás de un balón. ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo toman con las manos? Ella rodó los ojos, totalmente consciente del cambio de tema intencional, pero se dijo que quizás era mejor no indagar demasiado. No quería molestarlo y que, en un arrebato, la obligara a salir de allí, dejándola sin lugar a dónde ir. «Es fútbol», le explicó. «Son dos equipos que deben conseguir que la pelota entre en el arco del contrario. El arquero intentará evitarlo. Es el único que puede tomarlo con las manos». «Pero mira», señaló la pantalla, «uno de los jugadores la tocó». «Porque la pelota salió de la cancha», dijo pacientemente. Durante el resto del tiempo que duró el partido, ella le explicó lo que sabía del deporte. Había veces en que no tenía idea de cómo responder a las preguntas de Malfoy porque no era una gran conocedora del tema, pero hizo su mejor esfuerzo y no le pegó, y no por falta de deseos, cada vez que se quejaba de que aquel juego era lo más absurdo que había visto en su vida. Cuando finalmente terminó, ella tomó el control remoto y cambió de canal, sonriendo con diversión cuando los ojos del rubio se abrieron enormemente. «¿Qué acabas de hacer?», preguntó sin apartar los ojos del televisor. «¿Cambié de canal?» «Déjame hacerlo», le pidió, arrebatándole el control de la mano y comenzando a tocar los botones, viendo el modo en que imágenes diferentes aparecían en la pantalla. «¡Oye!», protestó ella mientras intentaba arrebatárselo. «Estuvimos viendo el condenado partido. Déjame elegir qué ver». Él no le hizo caso, sin importar cuánto más protestó. Resoplando, se alejó de su lado y fue revisando los estantes hasta encontrar un lápiz y una hoja en blanco. Nuevamente comenzó a diseñar las runas que había memorizado y a intentar recordar algunas más que podrían haber estado en el círculo que había dibujado la profesora. Dio vuelta a la hoja e hizo algunas más, pensando que quizás al verlas podría activar su memoria, pero no fue así. Maldijo entre dientes, frustrada por no ser capaz de encontrar una solución. Merlin sabía muy bien con cuántas ansias deseaba poder regresar a la realidad, porque no podía vivir saltando de realidad en realidad eternamente, o terminaría perdiendo la cordura. Suspiró sonoramente mientras dejaba a un lado el papel con cierta brusquedad. Lanzó una mirada en dirección del rubio y vio que seguía embobado con el televisor. Podía pedirle ayuda para pensar, pero casi podía intuir la respuesta que le daría, así que, para distraerse, fue nuevamente a la estantería. Revisó todos los títulos,
pero allí los libros que había eran todos de terror, y si eran tan explícitos y bien escritos como los de Malfoy, ya podría predecir, sin necesidad de estudiar adivinación, que no lograría dormir a la noche sin tener luz prendida. Pero como el tonto rubio odio todo lo relacionado a los muggles, estaba atontado con la caja boba, no le quedó más opción que resignarse y tomar uno. Aunque Malfoy le había dicho que él no había escrito en realidad esos libros, tenía curiosidad, así que buscó uno de los suyos y comenzó a leerlo, sentada frente a la pequeña cocina que a la vez hacía de comedor. Como le había dicho a él, era un escritor muy bueno. ¿Sería realmente así o solo era algo de esa realidad?, se preguntó mientras notaba que su narración era entretenida y llevadera, generando perfectamente suspenso y terror. Su forma de describir era magnífica, detallando todo tan bien que lo podía ver en su mente a medida que leía. No todos lograban eso, y que él lo consiguiera era algo digno de honrar. ¿Cómo le gustaría poder saber si esa era una capacidad que Malfoy tenía en realidad, aunque no había modo de comprobarlo más que leyendo algo que él hubiera escrito o pidiéndole que inventara una historia? Rió suavemente ante el ridículo de su ocurrencia. Después de unos momentos, cuando ya iba por la mitad del libro, notó que su estómago comenzaba a gruñir, pidiéndole alimentos. Se puso de pie, dejando para después la lectura, y comenzó a investigar en la cocina para ver si había algo allí. Por fortuna, el refrigerador estaba repleto y también las alacenas. De inmediato se puso a preparar algo para ambos. El aroma de carne asada consiguió que Draco volviera a la realidad, después de haber pasado más de 2 horas viendo cómo un grupo de seres de los más peculiares viajaban juntos con el fin de destruir un poderoso anillo. Aún no había entendido muy bien todo el complejo argumento de lo que había estado sucediendo dentro de ese aparato Muggle, pero lo había intrigado. Sin embargo, el olor delicioso que llegó a su nariz le recordó que estaba famélico. Dejó a un lado el control remoto y se acercó a la cocina viendo cómo Granger maniobraba con una bandeja caliente que intentaba sacar del horno, hasta que finalmente la colocó encima de la cocina. ¿Has cocinado?, preguntó sorprendido. Obviamente, respondió ella. ¿Acaso tú querías hacer el honor? Yo no cocino, dijo rápidamente, un tanto horrorizado por el simple hecho de que ella lo propusiera. Nunca lo he hecho. Hermione lo contempló estupefacta, pero luego de unos momentos sonrió y agitó su cabeza de un lado al otro. ¿Por qué me sorprende?, se preguntó a sí misma antes de volverse al rubio. ¿Qué se supone que ibas a hacer si no me encontrabas a mí? ¿Morirte de hambre? Pero te encontré. Pero si no lo hacías. Pero lo hice. Ella resopló. Era inútil discutir con él por una cosa tan absurda. Sí, lo hiciste, y estoy aquí nuevamente haciendo de tu sirvienta. Al menos prepara la mesa, le ordenó. Busca los platos y cubiertos. ¿Dónde están? Allí, le señaló el estante superior que había revisado con anterioridad. Ella se concentró en comprobar que la carne estuviera correctamente cocida antes de ir hasta la heladera y extraer algunos vegetales para poder preparar una fresca ensalada. Lavó, picó y condimentó, y cuando tuvo todo listo se giró para comprobar los avances del rubio, pero nunca esperó aquello. Quedó de piedra observando la vajilla prolijamente alienada, las servilletas dobladas con cuidado y una canasta con pan cortado colocado en el centro de la pequeña mesa. Nunca habría podido imaginar que él se hubiera esforzado tanto. Draco notó la mirada que tenía la chica, quien no dejaba de contemplar las cosas que él había colocado encima de la mesa. No entendía qué rayos había hecho mal. Él tampoco hacía esas cosas en su casa. Para eso tenían elfos domésticos, pero había intentado replicar lo mejor posible lo que había visto en sus almuerzos o cenas familiares. Allí no había copas de cristal ni cubiertos de plata, pero tras una rápida comprobación se dio cuenta que no había quedado tan mal. ¿Cuál es el problema?, preguntó, ligeramente molesto por el modo en que estudiaba todo Granger.
Ella parpadeó rápidamente y lo contempló fijamente. «Ninguno», aseguró, conteniendo una pequeña sonrisa. Draco la miró con los ojos entrecerrados, pero no insistió en el tema. Ella colocó la comida en cada plato y tras un momento comenzaron a devorarlo todo. Él jamás se lo diría, pero esa era la mejor comida casera que comían mucho tiempo. De hecho, no recordaba haber comido nada nunca antes que no hubiera sido preparado por elfos, ya sea en su mansión o en el castillo. «¿Recuerdas alguna otra runa?», preguntó Hermione de repente. Draco apartó la mirada del plato para contemplarla rápidamente y negar con la cabeza. La oyó suspirar abatida y algo raro comenzó a crearse en la boca de su estómago, arruinando casi todo su apetito. Era tan jodidamente frustrante. Al principio todo lo había hecho por la promesa de su madre a Potter, pero luego era tan difícil no preocuparse por esta chica constantemente. Había algo en ella que le impedía seguir con la misma indiferencia de siempre e insultarla con la misma facilidad para aparentar que todo era igual que siempre. Porque no lo era. Después de la guerra, muchas cosas habían cambiado, ya sea para bien o para mal. «¿Qué está mal?», inquirió ella, sacándolo de sus pensamientos. «Nada», respondió rápidamente, volviendo a comer, a pesar de que ya no tenía el mismo apetito que antes. «Esta noche tomarás la cama». Hermione lo miró, confundida por el repentino tema que había sacado a colación. «¿Y tú?» «Dormiré en el sillón», gruñó. No le gustaba nada la idea, ni un poco, pero si alguien se enteraba que la dejaba dormir en el mugroso sillón de la sala, y si ese alguien era Potter, ya podía considerarse muerto. «Gracias», fue todo lo que ella le dijo, lanzándole una mirada extrañada. Después de aquello, el resto del tiempo transcurrió en completo silencio, cargado de tensión. En la realidad anterior no habían tenido tiempo de crear momentos incómodos, ya que constantemente estaban ocupados. Él experimentando lo que era ser un jodido carpintero Muggle y ella haciendo sus labores diarios. Sin embargo, allí estaban solos, encerrados en una diminuta casa sin posibilidades de salir ni siquiera al patio por temor de toparse con ese loco Sam que la había estado a punto de golpearla. Cuando llegó la noche, Hermione le trajo una almohada y una manta, le deseó una buena noche y luego corrió a encerrarse a la habitación. Él la miró fugazmente, preguntándose cómo era posible que ella, en aquella realidad, fuera una puta apagada. Hizo una mueca de desagrado. Odiaba cómo sonaba esa referencia sobre Granger. No iban con su personalidad. Era inconcebible. Sin embargo, así era. Incluso los había contemplado tener sexo. No lo recordaba, por supuesto, aunque no sabía si eso era bueno o malo. Al ser hombre no podía negar su naturaleza curiosa en ese aspecto, pero si ella se llegaba a enterar que realmente la había visto teniendo relaciones sexuales, ya podía imaginar que el infierno se desataría. Agitó su cabeza, apartando esos pensamientos de su cabeza antes de mirar al sitio donde le tocaría dormir esa noche. Maldijo entre dientes a Potter, a Voldemort e incluso a su madre. Si no fuera por todos ellos, no estaría metido en ese condenado problema. Molesto, fue a la cama y se obligó a dormir.